Amigos de Voto 2016, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la primera entrevista el congresista electo en la lista de Peruanos por el Cambio por Lima, Juan Cheput. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Felicitaciones. Muchas gracias, hermano. Para empezar, ustedes han empezado una segunda vuelta, primero con una buena noticia, que fue la encuesta de Ipsos, donde le sacan 4 puntos de ventaja a Keiko, y al día siguiente una noticia ya no tan buena, que es la encuesta de CPI, donde ella le saca 2.1, me parece, de ventaja a ustedes. No son comparables, por supuesto, en encuesta de dos firmas distintas, pero hay elementos que pueden explicar la diferencia. Uno de ellos es el trabajo de campo, o las fechas del trabajo de campo. La de Ipsos fue del 13 al 15 y la de CPI va del 15 al 17. Es decir, podría haber habido un sutil cambio de intención de voto en esos días. Basta que se pase, que no salga de los blancos o de los viciados o de los indecisos para Keiko, sino que se pase de PPK a Keiko, y entonces hay un 2% de diferencia. Un 1% que pasa de un candidato o de una candidata al otro y se modifica en 2%. Claro, como todo instrumento matemático hay diversas formas de interpretarlo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que si analizamos lo de Ipsos con lo de CPI en lo que se refiere al margen de error, en el caso de Ipsos es contundente que no estamos dentro del margen de error, hay una ventaja ostensible de 4... 2.3 creo que es el margen de error de Ipsos. 2,3 efectivamente, sí. Pero la diferencia con Keiko es de 4 puntos porcentuales. Sí. En CPI el margen de error es menuda la letra, ya no he logrado Yo tampoco, como recién ha salido hoy día, he visto solamente los números grandes, pero ahí yo creo que estamos más cerca del empate estadístico. Ahora, y si bien es cierto las fechas son disímiles, también es cierto que mayor exposición mediática ha tenido Keiko Fujimori en esta primera semana, mientras nosotros hemos priorizado el aspecto de planificación, el agradecimiento en Arequipa y algunas presentaciones en Lima Metropolitana. Por lo tanto, en términos de interpretación cualitativa, nosotros estamos contentos con este arranque, ¿no? Sabemos de que marcamos una diferencia inicial, sabemos que vamos a construir una tendencia positiva a favor nuestro y creemos que tenemos todo a nuestro favor. En lo que sí coinciden las dos encuestas es, digamos, grosso modo, en el voto blanco, nulo, viciado y en los indecisos. En blanco, nulo, viciado me parece que apoyo hablaba de 10%, CPI de 9.1%, y en indecisos, apoyo no, sino Ipsos, perdón, hablaba de 6% y CPI de 5.8%. Así es. ¿Es el bolsón al que van a ir ustedes a buscar votos, o van a tratar de entrar a los votos que tiene Keiko a saco, digamos, a saquear ese bolsón electoral? Hacer minería de votos con ese porcentaje histórico es muy difícil, ¿no? La ventaja de la segunda vuelta es que ya se consolidan 2 posiciones y ninguna más, ¿no? Por el propio balotaje. Pero el histórico, en términos de votos nulos y viciados o de gente que no se define, es de entre 13 y 15%. Por lo tanto, nosotros nos vamos a disputar un 85%, obviamente que ya tiene de una u otra forma una opción, algunos de los cuales no están completamente convencidos, pero ir a ese 15% es sumamente difícil, pero obviamente no los vamos a dejar de lado. Vamos a tratar de llevar nuestro mensaje hacia esa gente que por el momento se mantiene indecisa respecto a quién es su opción, ¿no? Me dicen de producción que las fechas de trabajo de campo de las dos encuestas son las mismas, y no sé, yo tenía la impresión de que la otra era del 13 al 15, pero debe ser, si me lo están indicando de esa forma. O sea, bueno, entonces hay un componente inercial y aún más eso abona en la hipótesis que nosotros estamos manejando, que a pesar que Keiko Fujimori ha tenido una mayor exposición mediática, en nuestro caso no hay por qué sentirse mal con los resultados de CPI, al contrario, nos congratulan. Ahora, CPI hace un trabajo un poco más menudo en establecer por qué la gente votaría o dejaría de votar por determinados candidatos. Y los problemas con los que ustedes tienen que lidiar, en el caso de PPK dice, ¿por qué no votaría por él? Por su avanzada edad, 39.2, por su doble nacionalidad, tiene raíces extranjeras, 20.5. Estas son dos circunstancias que no tienen cómo remediarse, porque, digamos, el elixir de la juventud no le van a dar a Pedro Pablo Kuczynski, y que si bien renunció a su pasaporte y todo, es la sensación que tiene la gente de
de su doble raíz y su doble nacionalidad, son fichas ya jugadas. Claro, ¿Cómo van a hacer para remontar pero esas? la edad también tiene atributos positivos, ¿no? Ajá. O sea, van a tratar de convertir esto que ellos perciben, ellos los votantes, quiero decir, como negativo, en algo positivo. En algo positivo también por experiencia fáctica, ¿no? Miren, en el caso chileno, hoy en día se reclama para los momentos de turbulencia que vive Chile o de complejidad económica a Ricardo Lagos, que tiene 78 años. Entonces, allá no existe una discusión de ese tipo. Se piensa en la sabiduría, la experiencia, la capacidad que tiene él como expresidente para conducir a Chile en un momento adecuado. El mejor presidente de izquierda en los últimos años y uno de los mejores de Latinoamérica, pues colocó a Uruguay en el umbral del desarrollo, fue Mujica, Pepe Mujica, que bordea ya los 81, 82 años. Y cuando fue presidente llegaba a los 79, 78 años. Entonces, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no solamente tiene buena salud, sino que dentro de lo que viene a ser su edad, es una persona que se maneja muy bien, que tiene experiencia, que tiene sabiduría, que casualmente, o mejor dicho, de manera positiva, enfrenta los hechos con la calma que traen los años y por eso toma decisiones que lo pueden llevar. Y esa calma que traen los años explica que no bien cumplida la primera vuelta, mientras Keiko está haciendo mítines por distintos lugares de Lima, sobre todo, él haya permanecido más bien en Choquehuanca prestando declaraciones en la puerta de su casa. Mira, ¿no? ahí te contesto como ingeniero. A ver, la parte más difícil en la ingeniería en un proyecto es la planificación. Y muchas veces los atolondrados empiezan a hacer la obra sin haber planificado adecuadamente y luego vienen los problemas. Estamos viendo los problemas que ha tenido Keiko Fujimori con sus voceros. 4 voceros en tan solo 24 horas. ¿Y eso es por salir a hacer mítines? No, eso es por empezar una campaña sin haber planificado adecuadamente y haberse dejado llevar por una soberbia inicial que lo llevó a dar este tipo de declaraciones que la deben haber perjudicado, ¿no? Como estamos viendo en las encuestas. Y en cambio, por ejemplo, Kuczynski cuando dice que va a ir a visitar a Goyo Santos y Goyo Santos prácticamente lo chotea. Es un gesto de buena voluntad. No, ya, pero eso no supone una planificación, la planificación no querría decir primero averiguo si en efecto existe una disposición y luego anuncio el ánimo de visita. Porque ahí no habíamos empezado ya este proceso planificador que empieza el día lunes, sino era el resultado inicial ante un flash electoral en el cual un periodista le pregunta si va a visitar a Goyo Santos y obviamente con la emoción del momento se aventura a decir eso. Ahora, pero el que queda mal es Gregorio Santos, lo que yo he ¿verdad? Dicho es que el que queda mal es obviamente con la emoción del momento se aventura a decir eso. Ahora, pero el que queda mal es Gregorio Santos, lo que yo he dicho es que el que queda mal es Gregorio Santos. Sí, seguramente, o sea, pero bien no queda Gregorio Santos, pero se ve a un candidato presidencial que hace un gesto y se lo un candidato con el entusiasmo propio de los primeros minutos, luego del resultado electoral. Los primeros minutos vale improvisar, los primeros días no, los primeros minutos uno se deja llevar por el entusiasmo y en el otro caso estamos viendo acciones sistemáticas a lo largo de toda una semana, son cuestiones distintas. En nuestro caso hemos priorizado lo que significa la planificación en la semana que acaba de culminar. Pero la diferencia también, y ahora de abogado del diablo, es que mientras que en el fujimorismo meten la pata son los candidatos al Congreso, el que metió la pata en el caso de PPK fue PPK mismo. O sea que son de calibre distinto las metidas de pata. No, yo creo de que en ambos casos son complementarios. Hemos visto cómo una metida de pata se complementa con la otra. Y te doy una demostración. Cuando se habló nosotros matamos menos, ¿fue la candidata o fue y le costó la elección? Entonces, en una segunda vuelta vale todo. Ah, sí, ciertamente. Y al final todos son pesa negativamente. Todos son eventos políticos. Ajá. Ahora, lo que indican las dos encuestas también es que rápidamente el voto de los otros candidatos que no eran ni Keiko ni PPK, mayoritariamente ya se recolocó. Hay algo que se ha ido, por supuesto, a Keiko y algo que están indecisos, pero ya se recolocó bajo, digamos, la candidatura de PPK. Y es a los votantes a los que ustedes tendrían que hablarles antes que a los líderes, antes de que sentarse, qué sé yo, con Alan García o sentarse con Verónica Mendoza. Más bien, ellos van a tener que ir a remolque de sus votantes, no sus votantes a remolque de ellos. Los votantes ya optaron aparentemente, por lo menos al ánimo de la encuesta. Tú, sin embargo, has hablado de acercarse al Frente Amplio. En un momento inicial, sí. Y me ratifico. Yo creo que no se puede obviar a las dirigencias que de una u otra forma conducen a los aparatos partidarios y por otro lado es cierto que existen los votantes. Hay ahí una clara diferenciación. Las estructuras partidarias que sirven de caja de resonancia son manejadas por la dirigencia y los votantes, que son aquellas personas que pueden migrar de un
de una opción a otra. Sí. A ellas hay que conquistarlas con la comunicación, con un adecuado plan de campaña proselitista. Entonces, cuando uno habla con las dirigencias, que es meritorio hacerlo, nosotros en ese sentido somos inclaudicables con el diálogo, uno está hablándole a ellos y a sus aparatos partidarios que son fundamentales en esta segunda vuelta. Pero la disposición al diálogo de alguien a quien le han dicho, olvidémonos de la metáfora canina, pero le han dicho que no ha hecho nada a lo largo de su vida, no debe ser la mejor, ¿no? Además dicen, bueno, ¿qué cosa quieres conversar conmigo? Si yo, según tú mismo, jamás hice cosa alguna en mi vida. Si esa persona reacciona así ante una metáfora de ese tipo, entonces que no se mete en política. Porque mira, la política... la metáfora la hemos dejado afuera, o sea, claro, el lenguaje figurado de la perra vida lo hemos dejado afuera, pero sí quiero ser... el sentido de la frase es, no ha hecho nada. No ha hecho cosa alguna, no ha hecho nada importante, es lo que le están diciendo, me imagino. En ese contexto uno tiene que dejar de lado aquellas pullas, aquellas cosas que pueden haber significado algún tipo de diferencia y empezar a pensar en función del país. ¿Cuál es el objetivo superior? O una agresión que se puede tomar a mal, pero que es propia de una campaña electoral en la cual nosotros también hemos recibido una gran cantidad de insultos. Un día viernes anterior, el Viernes Santo, se le trató a Pedro Pablo de lobista, de cabildero, no, de lobista no es un pero delito, ¿no? Pero se dice de tal forma que genera una percepción negativa en la opinión pública. Entonces, obviamente en una campaña hay respuestas y hay reacciones, pero eso no significa de que haya una enemistad. Somos adversarios y tenemos que reconocer de que muchas veces la pasión política te lleva a ese tipo de extremos. Hoy hay un interés superior, que es la conquista de la presidencia de la República como objetivo en campaña, concreto. digamos, o sea que la pasión podría seguir actuando para lo positivo, para lo negativo. Con ese mismo argumento podrían decir, tú te acercas a mí, pero dentro de la pasión de la campaña, no pensando fríamente en el país, porque si campaña es igual a tener la cabeza caliente, entonces la primera o la segunda vuelta es lo mismo. Es que una cosa es la puya a través de los medios de comunicación que se ha dado y otra cosa es sentarse cara a cara para discutir sobre objetivos comunes en torno a un plan de gobierno. Nosotros hemos dicho, acá tenemos nuestro plan de gobierno, hay intersecciones, es decir, elementos comunes entre ambos planes y hablemos alrededor de eso. Y eso se puede hacer y en política... Pero no para negociar, entiendo, porque Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que no va a ser ninguna hoja de ruta, que su plan de gobierno ya está ahí y que es bueno y que en cualquier caso explicarán mejor el asunto. De intersecciones, ¿no? Sí. Que hay elementos comunes, pero de ninguna manera nosotros vamos a hacer un mea culpa o de lo contrario plantear una hoja de ruta, pues nuestro plan ha sido aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la opinión pública y contiene elementos que son comunes con ellos, tal como lo ha mencionado Mercedes Arauz y el propio Pedro Pablo. Que los matices son distintos, lo son, en eso no cabe duda, pero casualmente hay una en la conversación, de qué manera podemos conjugar aquellos detalles. Pero no son matices, pues, ¿no? De repente en algún asunto habrá matices, pero son dos propuestas radicalmente distintas. Es decir, a propósito del modelo, ellos, el Frente Amplio, ha cuestionado el modelo, ha dicho que quieren cambiar la Constitución para cambiar el modelo, y el otro día, en Cuarto Poder, Pablo Kuczynski ha dicho, yo no creo que el problema sea el modelo. Por eso es que el problema es que la gente no tiene acceso al agua, en fin. Por eso es que señaló de las intersecciones, los elementos comunes. Hay aquellas cosas en las cuales nosotros... Pero eso parece una disyunción fuerte, no parece un territorio de intersecciones, ¿no? Bueno, es una disyunción en algunos casos, evidentemente, y sobre todo en aquellos que tienen que ver con cambiar la Constitución. Nosotros creemos de que no existe un momento constitucional, que se tienen que hacer reformas puntuales, eso sí, a la propia Constitución. Para eso se necesita hablar con todas las fuerzas políticas, pero yo creo que ese diálogo no es propio de la segunda vuelta. Yo creo que en esa segunda vuelta tenemos que pensar en aquellas personas que estando en el sur no han votado por nosotros y que en esa segunda vuelta tenemos que pensar en aquellas personas que estando en el sur no han votado por nosotros y que reclaman una serie de cosas vinculadas a una mejor infraestructura, mejor provisión de servicios, ven a un Estado distante y que no están pensando en un cambio constitucional, sino quién le soluciona sus problemas. También en el caso, ya que mencionaste a Gregorio Santos, un 36% que lo apoyó, que está planteando discusiones alrededor del tema ambiental. Con ellos también tenemos que hablar y desde allí nuestro pleno propósito hacerlo. Pero digamos, si bien el plan de gobierno, como mencionas tú, ya está inscrito y eso es lo que tiene que regirlos, durante la campaña Pedro Pablo Kuczynski ha hablado de temas como, por ejemplo, primero no hablaba de renegociar los contratos del gas, luego dijo, bueno, a lo mejor, y después en un momento llegó hasta hablar del Ministerio de la Juventud. Ahora ya después los dos candidatos a la vicepresidencia han dicho que eso está en evaluación. Uno pensaría que esas evaluaciones se hicieron antes de hacer el plan de gobierno, sobre todo cuando se dijo que el Ministerio de la Juventud era demagogia. Entonces hace pensar que se van cambiando las propuestas en función de lo que pueda resultar atractivo al elector. Y no es un cambio, mira, no, lo que sucede es que un plan de gobierno... ¿Es demagogia o no es demagogia ser un Ministerio de la Juventud? Un plan de gobierno tiene un marco.
Y dentro de ese marco nosotros podemos ser flexibles en temas que van saliendo durante la campaña. Como todo plan puede tener cosas que no hemos tomado en cuenta, pero como consecuencia de la campaña, en un proceso de discusión, surge ese tema y obviamente tenemos que tomar una posición ante eso. Ya, pero puede ser un tema nuevo, pero por ejemplo el tema del Ministerio de la Juventud, cuando lo propuso Alan García, Pedro Pablo Kuczynski dijo con todas sus letras que no se podía estar creando un ministerio para cada problema y que eso era, no recuerdo si utilizar la palabra demagogia o populismo, pero poco importa la diferencia en este caso. Cómo luego eso se convierte en algo deseable o digno de evaluación para peruanos por el caso. ¿no? Digno de evaluación. Yo soy de los que piensa que la juventud es un tema horizontal que tiene que estar presente en todos los ministerios, en todo caso en la dirección política se tendrá que discutir, pero es un tema que no podemos dejar de lado. Y más aún ahora que cerca del 50% de la juventud peruana está con Pedro Pablo Kuczynski según la encuesta de CPI. Sí, el voto más importante para es el Pedro de la Pablo juventud. Entonces obviamente no podemos defraudarlos y vamos a tener ese tema muy presente. Ese tema, sin embargo, no le atrajo votos a Alan García. Digamos, en las últimas encuestas, el núcleo de votantes, o sea, dentro de los votantes que tenía Alan García, el menos numeroso era el de los jóvenes. O sea, que no es un discurso que parece que haya calado especialmente, ¿no? Es que lamentablemente en el caso de Alan García hay un problema que es el de la credibilidad. Ya, bueno, pero eso sería transversal a todas las edades. Claro, en ese caso, o en todo caso magnificado con la juventud que se vuelve escéptica ante los cambios de discurso. En nuestro caso específico, yo creo que Pedro Pablo tiene la credibilidad del caso como para poner ese tema sobre la mesa y empezar a discutirlo. ¿Y cuándo van a dialogar con los fujimoristas? Porque digamos que llegasen al gobierno ustedes, no hay manera de gobernar sin ellos. O sea, 71 parlamentarios es mayoría absoluta. Claro, podría haber una cohabitación a la peruana, ¿no? ¿Cómo se puede polarizar para luego llegar a polarizar sin abrir heridas? Porque mira, luego nosotros tenemos un régimen presidencialista. La cohabitación en regímenes semipresidencialistas es el jefe de Estado de un partido y el Congreso en manos de la oposición, de otro partido. Acá se va a tener que dialogar. Entonces va a haber una suerte de cohabitación a la peruana. ¿Y por qué se va a tener que dialogar? Lo peor que puede hacer el fujimorismo es tener una posición destructiva respecto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues la etiqueta que hoy día tiene de autoritaria se convertiría en un tatuaje, ya no la podría sacar nunca más. ¿Es un presente griego para Keiko Fujimori tener una mayoría parlamentaria? Yo pienso que sí, porque la va a obligar a hacer consensos y a trabajar con esa mayoría en función del progreso del Perú, sea quien sea el presidente, que yo espero que sea pero Pedro ese es a Pablo. partir del 28 de julio. Yo estoy preguntando por la campaña de aquí al 28 de julio o de aquí al 5 de junio, que es la segunda vuelta. ¿Cómo hacen para llevar adelante una campaña, polarizar y no abrir heridas irrestañables? Esa es la pregunta. Ese es el gran mérito de la política. La política va a permitir ingresar al terreno. O sea, le van a poder decir perra vida y todo, y después una confrontación directa, actuada, firme, ¿no? En la cual exponemos nuestro punto de vista y si hay que responder políticamente lo haremos en un margen de cordialidad sin que eso quite firmeza. Y la política se convierte casualmente en ese gran instrumento. ¿Hay intersecciones también con el fujimorismo en los planes de gobierno? Evidentemente, sobre todo en el plano que ellos tienen, en el plano económico y en el plano social. En el plano social hay una serie de apuestas por PK 18, por Plan 65 que ha hecho bien este gobierno que queremos profundizar. Yo creo que la parte social es algo que es común a ambos esfuerzos. Muy bien, muchas gracias a Juan Cheput. Vamos a tenerlo a lo largo de esta segunda vuelta con frecuencia para conversar de cómo va evolucionando la campaña. Un placer, Mario. Gracias. Igualmente. Volvemos en un momento con Mesías Guevara de Acción Popular.